investigar y el día de hoy íbamos a trabajar justamente con lo que se les había pedido en la clase anterior. Recordarán ustedes que en la clase anterior nosotros estábamos hablando acerca de qué? De las células. De las células, ¿no es cierto? Habíamos hablado el tema de las células eucariotas y las células procariotas. Habíamos dicho que las células eucariotas son propias de ¿quién? ¿Del ser humano? Del ser humano, correcto. Y las células procariotas son propias de organismos unicelulares. Ahí tenemos a lo que son los virus, a lo que son las bacterias. Y entonces vamos a continuar. Habíamos analizado también nosotros el tema de las células. Habíamos analizado también el tema de las partes fundamentales de lo que es la célula, ¿no es cierto? Guadalupe, recuérdeme por favor cuáles eran las dos partes que habíamos analizado. Su micrófono, Guadalupe, está apagado. Ya. Dice que las partes fundamentales de las células, dice que la función principal es el núcleo y es aquel que está presente dentro de las células eucariotas y define también el ADN y el ARN. Correcto. Habíamos hablado también de la membrana celular, ¿no es cierto? Sí. Habíamos dicho que la membrana celular es una especie de cobija, como usted puede ver en la pantalla, que está cubriendo ¿a qué? Al núcleo, mismo que le sirve de defensa, de protección, ¿no es cierto? También le servía para regular la entrada y salida de sustancias, en este caso, buenas y malas, ¿no es cierto? Ya, entonces eso habíamos visto nosotros en la clase anterior, las partes fundamentales. Habíamos visto también las funciones específicas que tiene la membrana citoplasmática. Recordarán ustedes que son 5 funciones específicas. Ahí tenemos la delimitación, la administración, la preservación, la comunicación y el desplazamiento, ¿cierto? Sí. A su vez habíamos analizado lo que es el núcleo, las funciones del núcleo. Habíamos visto también que dentro del núcleo está la información genética, conocida como ADN o ARN. Nosotros, como la clase anterior, ya vimos lo que significa el ADN. Quisiera que me recuerden, chicos, Luz, ¿qué significa ADN? Brian, ¿qué significa ARN? El ARN era el ácido ribonucleico. Ok, perfecto. Muchas gracias, Brian. Luz, ¿qué significa el ADN? Es el ácido desoxirribonucleico. Correcto. Ya, entonces recuerden bien, jóvenes, dentro de lo que es el núcleo existe o está contenida la información genética conocida como ADN o ARN. El ADN es aquel que da paso al ARN, es decir, que como primera función se va a cumplir el ADN, el mismo dará paso al ARN. El ADN entonces significa ácido desoxirribonucleico y el ARN significa ácido ribonucleico, ¿no es cierto? Luego de ello teníamos el citoplasma. Las funciones específicas del citoplasma es una función estructural. Y el día de hoy tenemos esta actividad que les había pedido que investiguen, ¿no es cierto? Los gametos masculinos y los gametos femeninos. ¿A qué hace referencia el gameto masculino y a qué hace referencia el gameto femenino? El gameto masculino va a hacer referencia específicamente al espermatozoide, o también conocida como espermatogénesis. La espermatogénesis, jóvenes, es el proceso en donde nace, crece, se reproduce y finalmente muere el espermatozoide. También hablamos de un proceso de maduración, ¿ya? Lo mismo ocurre con el gameto femenino. En este caso hablemos del óvulo, ¿no es cierto? El óvulo que está dentro de ¿qué? De los ovarios, ¿no es cierto? Bien, chicos, entonces vamos a empezar con la primera célula.
Ya, esta primera célula que es en este caso conocida como la célula más grande de la mujer. Ya, quisiera entonces iniciar con la participación de todas las mujercitas del segundo de bachillerato, que me indiquen qué es lo que investigaron. Entonces yo voy a ir nombrando de acuerdo a la lista que tengo acá para que me ayuden con la participación. Y de acuerdo a eso también voy a ir colocando una calificación, chicos, ¿sí? Chicas, perdón. Voy a empezar con María Campoverde. Sí, Liz. Ok, María. De acuerdo a la investigación que usted realizó de este gameto femenino en relación al óvulo, cuénteme, ¿qué es lo que se sabe del óvulo? Em, los óvulos son células sexuales femeninas producidas por los ovarios. Ya, perfecto. Es un buen punto, ¿no es cierto? Como bien dice la compañera, las células entonces van a anidarse, por así decirlo, utilizando este término, en lo que son los ovarios, ¿no es cierto? Buen punto. Esa es una primera característica, en este caso, de los óvulos. Ayúdame con otra característica. María Matute. Dígame, Licen, lo que yo investigué es que los óvulos maduran dentro de esferas llenas de líquido denominados folículos. Dice que al comienzo de cada ciclo menstrual de cada mujer tienen su periodo de una hormona producida en la glándula pituitaria que se encuentra en el cerebro, estimula un grupo de folículos a crecer más rápidamente en ambos ovarios. Y una Ok, mujer perfecto. también dice que una mujer libera 400 óvulos al mes durante su etapa de reproducción y son procedentes de la propia ovulación, y uno de los ovarios libera un óvulo ya madurado que recorre la trompa de falopio donde se sucede o ocurre la fecundación. Ok, perfecto, buen punto. Vamos a analizar Ya. cada punto que ustedes me van dando. Sí, por el momento solo les voy preguntando. Gloria, Sí, Listen. dígame, Gloria, ¿qué investigó? ¿Qué sabe usted del óvulo? Yo investigué que los óvulos son una de las células más grandes de todo el cuerpo humano y al igual Correcto. que muchos otros, tienen una forma esférica. Su cubierta consiste en una membrana vitelina o plasmática que contiene glucoproteínas que ayudan a la unión de las células sexuales. Ok, perfecto, muy bien. Al decir la célula más grande, hacemos referencia específicamente a la mujer, ¿no es cierto? La mujer produce entonces la célula más grande que se conozca, a diferencia del hombre, en este caso del espermatozoide, que es la célula más minúscula, por así decirlo, más pequeña que se conoce. Mire esa gran diferenciación. También vamos a preguntarle a Jennifer Ortiz. Jennifer Ortiz, ¿qué conoce? ¿Qué se sabe del óvulo? Ya, Licen. Yo investigué y dice que tienen 23 cromosomas. Eh, y el cromosoma siempre será X. Está formada, su forma es esférica, no tiene movimiento y se genera por la endogénesis. Ok, Se- perfecto. Ya, bueno. Ya, de acuerdo a eso, recordarán también que se les formuló otra pregunta. Sí, les había mencionado que investiguen quién de los dos sexos, ya sea masculino o femenino, pone o coloca lo que es el sexo del bebé, del nuevo ser. Ya les voy a preguntar El eso más hombre, adelante. dicen, pues. No, Ya, la mujer pone el sexo al bebé. No, el varón. Yo digo, Pamela Quito. Ya le hice. Bueno, lo que investiga era que se refieren solo a los órganos sexuales, sino también a diferencias del funcionamiento de nuestros cuerpos, que las diferencias de los organismos del hombre y la mujer son las que permiten, al unirse las células sexuales, exista la posibilidad de reproducción.
Ya, perfecto. Bueno, eso hablamos ya específicamente del tema de la fecundación. Entonces, hablemos ahora de cada uno de los puntos de vista de ustedes. Antes de continuar, a las señoritas les pregunto, ¿quién de los dos sexos coloca el sexo al nuevo ser? ¿El hombre o la mujer? El hombre. La Según la mujer. investigación, el hombre. Lo que yo la vi, mujer. leí, dice que es, digamos, entre el óvulo y el espermatozoide son los dos cuando se unen, forman una vida. Obviamente que eso, Es la unión de... Eso estamos perfectos. Bien entendido de que la unión del gameto masculino y femenino da Exacto. como resultado un nuevo ser, ¿no es cierto? Sí. La pregunta es que, ¿quién de los dos sexos? Ustedes saben que cada uno de los sexos tiene el cromosoma X y el cromosoma Y, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo les pregunto, ¿cuál de los dos sexos hace posible que el bebé sea hombre o sea mujer? Porque eso sí, como dice la compañera, según investigaciones, está científicamente probado que el hombre es el que pone el sexo al bebé, si ya sea hombre o ya sea mujer. ¿Sí? Ahora bien, chicos, analicemos los datos o las características que se sabe del óvulo. Yo, en relación a lo que sé del óvulo y según como dice la compañera, según lo que se ha investigado, vamos a dar a conocer unas cuantas características, ¿sí? Primero que nada, ¿qué es lo que pasa con el óvulo? La voz de las mujeres durante el periodo de la ovulación va a cambiar. ¿Por qué? Cuando la mujer es más fértil, suele cambiar, en este caso, el tono de voz, volviéndose un tono más alto que el de costumbre. Ahora, no sé si las chicas que están aquí me van a dar la razón o no me van a dar la razón. O también los varones, que de pronto tienen su compromiso, saben que cuando la mujer está en el periodo de ovulación, el tono de voz cambia, volviéndose un tono más alto que el de costumbre. Quisiera que hagamos el análisis de esto. Vuelvo a repetir, cuando la mujer está en el periodo de ovulación, o también conocido como el periodo de menstruación, el tono de voz va a cambiar, se va a volver un tono más alto que el de costumbre. ¿Ustedes creen que es verdad? No me dejarán hablar solo, pero. Yo la verdad nunca me di cuenta, licenciado. Sí, alzan el tono de voz, dicen, porque tienen hasta mal genio y ya todo lo que dicen ya no lo dicen con la misma actitud. Sí, alzan el tono de voz. Licenciado, será porque tienen cambios hormonales. Perfecto, muy bien. Justamente a Lo eso que nos sí, íbamos a hacer a mí me ha referencia. pasado es que yo me vuelvo muy sensible, de todo yo. Es como una mezcla de sentimientos en el caso de las mujeres, un rato tristes o otro rato eufóricas, enojadas. Es una mezcla de sentimientos, porque como nos dice David, es justamente por todo este periodo de hormonal que está pasando, ¿no es cierto? Entonces, esa va a ser la primera característica en el periodo de ovulación. La mujer tiende a cambiar el tono de voz, volviéndose en este caso más alto, ya que según los estudios que hoy se sabe, estos cambios aparecen por el aumento de la feminidad en el caso de las mujeres, ¿ya? Otra de las características principales del óvulo es que van a envejecer más o menos a una edad de 30 años, en el caso de las mujeres, ¿ya? En el caso de las mujeres, como les digo, chicos, los óvulos tienden como que a envejecer a partir de esta edad. Es por ello, bueno, no diré recomendable, es por ello que más o menos se estima que la mujer puede tener hijos a una edad de 25 a 30 años. ¿Por qué? Porque los óvulos en esta etapa, en esta edad, están justamente en un periodo, una etapa bastante saludables, por así decirlo. Pasada esta edad, los óvulos tienden a enfermarse, tienden a degenerarse. Es por ello que cuando una mujer se embaraza, qué sé yo, pasado de los 35 en adelante, el bebé nace o tiende a tener alguna malformación o también conocida como mutación. ¿Ya? O también, no es que específicamente se va a dar esto, también se va a dar algunos problemas de salud, algunos problemas respiratorios, por ejemplo, como el asma, depende mucho en este caso, de la información genética que tenga el óvulo y cómo se ha ido degenerando con el paso de los años. Entonces, esta va a ser la segunda característica de los óvulos. A partir de los 30 años, estos óvulos tienden
a enfermarse, ya tienden a degenerarse, ya. Contrario a lo que sucede con el varón, ya que pasada esta edad de los 25, 30 en adelante, los espermatozoides se vuelven más fuertes, eso obviamente dependiendo del estilo de vida que tenga el varón, ¿ya? La segunda etapa, entonces, ¿cuál ha sido, señoritas y señoras? El óvulo, ¿qué es lo que le pasa al óvulo? Se viene a envejecer. Exacto, tiende a envejecer, madura, ¿no es cierto? Madura. Ya. Como nos decían, según las investigaciones que ustedes han hecho, en el caso del óvulo, usted puede ver en la pantalla, es la célula más grande generada en el cuerpo de la mujer. Tiene un tamaño aproximado de 0.14 milímetros y este puede ser visible, ¿ya? Puede ser visible a simple vista, contrario a lo que sucede con el espermatozoide de nosotros los hombres. ¿Por qué? Porque ustedes saben que para hacer el estudio propiamente del espermatozoide, ¿qué es lo que se necesita? ¿Perdón? Microscopio. Correcto. Se necesita un microscopio. ¿Sí? Es lo que sucede contrario a la mujer, como les acabo de decir. Cuando el óvulo ya está maduro, se puede ver con facilidad, ya, puesto que es la célula más grande de la mujer. En este caso, como les acabo de decir, el óvulo más o menos tiene el tamaño aproximado de 0.14 milímetros y en este caso puede ser visible, ¿ya? Esa es otra de las características principales de esta célula. También podemos mencionar que en el caso del óvulo, por favor chicos, les pido que apaguen sus micrófonos porque hay mucha interferencia. Gracias, Franklin. Ya. Hablando también de otra de las características del óvulo, podemos mencionar que es una célula que vive por poco tiempo, ¿ya? Cuando el ovario ha liberado esta célula, el óvulo, este tiene un tiempo aproximado de vida de 4 a 12 horas. Una mujer puede producir un óvulo en un periodo de 24 horas, por lo que puede ser fértil hasta las 48 horas. ¿Ya? Es lo que se conoce de esta célula también, que vive por poco tiempo, ya que cuando se ha liberado desde el ovario, tiene un tiempo de vida aproximado de 4 a 12 horas. Yo les voy a preguntar entonces a los varones, ¿cuánto tiempo de vida tiene un espermatozoide fuera de los testículos? ¿Ya? Como les decía, de lo que se sabe, en el año 2008 fue por primera vez se pudo observar a manera simple, por así decirlo, a lo que es el óvulo, ya que es una célula demasiadamente grande dentro del cuerpo de la mujer, ¿ya? Esas son algunas de las características que podemos mencionar en el caso del óvulo. No sé si alguien tiene tal vez alguna o sabe alguna otra característica. Listen, yo investigué también, si le puedo leer. Claro. Mira, aquí dice, por ejemplo, una mujer ovula en el día 14 de su ciclo menstrual. Si las relaciones tienen lugar el día 12, para cuando ovule la mayoría de espermatozoides vivos serán X. Los Y habrán llegado antes, pero a falta del óvulo habrá muerto la mayoría y será más posible que el bebé sea niña. Entonces eso también depende si llega Y o X. Ya. Claro, en la investigación decía que si es que muy bien, los Alexandra. óvulos son ambos chicos, X. espérenme un segundo, ¿ya? Primero que nada, ustedes están pasando a lo que es ya la fecundación. Ya, vamos a hablar por partes, ¿sí? A lo que es primero la célula del óvulo, ahora vamos a hablar de lo que es el espermatozoide y finalmente vamos a hablar de lo que es la fecundación, ¿ya? Al hablar de la fecundación, sí realmente es un tema que nos vamos a ir de largo, es bastante profundo. Antes de pasarme al tema de lo que es la fecundación, haciendo referencia a lo que dice Alexandra, más adelante observaremos de qué se trata los gemelos bioovulares. Ya, no sé, de pronto pensé que alguien hizo una investigación en relación a los gemelos bioovulares, porque justamente hace referencia a lo que nos dice Alexandra, ya que la mujer en este caso puede tener una doble ovulación. ¿A qué hace referencia que la mujer puede tener una doble ovulación en el mes?
Se refiere a que, por ejemplo, la mujer en el mes, valga la redundancia, puede tener o puede eliminar 2 óvulos. Y si en este periodo de tiempo la mujer tiene relaciones sexuales con, bueno, por así decirlo, con hombres diferentes, 2 hombres diferentes específicamente, puede haber o puede generarse un embarazo que va a ser conocido como un embarazo bioovular. Pero, ¿qué va a ser un embarazo bioovular? Que se me va a acabar el tiempo. A ver, ¿qué es un embarazo en este caso bioovular? Cuando sucede esto es que 2 espermatozoides diferentes han fecundado el óvulo de la mujer. Es por ello que se le va a conocer como gemelo bioovular, cuando 2 espermatozoides logran entrar no en el mismo óvulo, sino que más bien en óvulos diferentes. Se conoce entonces como periodo bioovular cuando la mujer desprende de los ovarios 2 óvulos. Y si en este periodo de tiempo la mujer tuvo relaciones sexuales con 2 varones diferentes, se puede producir gemelos bioovulares. ¿Ya? Entonces, a eso también, eso es otro dato curioso. Esto, créanme, sí que sucede de 2 mujeres, 10, a ver, ¿cómo sería la frase? 2 de 10 mujeres ocurre en el caso de los gemelos bioovulares, ya que tienden a tener esta especie de doble ovulación, ¿ya? ¿Que nacen gemelos? Gemelos bioovulares. ¿Ya? Eso es en el caso, señoritas, de las características que conocemos hoy del óvulo. Como aún tenemos tiempo y vamos a aprovechar al máximo, nos vamos a pasar directamente a lo que son los espermatozoides, ¿ya? Queda pendiente aún el proceso de lo que es la fecundación, o también conocido como desarrollo embrionario, ¿ya? Eso vamos a ver más adelante, pero vamos a pasarnos entonces a los espermatozoides. Vamos a ver. Ya, acá usted puede ver entonces. Vamos con los varones. Vamos a ver qué lista de asistencia tenemos acá. A ver, Kevin Alvarado está presente. Kevin Alvarado está presente. Déjeme revisar. Hay un Kevin, pero no sé si es Alvarado. Claudio no. Javier Cuji. Cuéntenos, Javier. ¿Qué sabe de los espermatozoides? Yo investigué que el espermatozoide es una célula haploide que constituye el gameto masculino. Ya. Es una célula más diferenciada de su función de formación de un cigoto tipotente al fusionarse su núcleo con el gameto femenino, que dará lugar posteriormente al embrión y al feto. Ya, muy bien, Javier. Vamos a Anthony Flores. Una pregunta diferenciada. Le daré acá a Anthony Flores o a cualquiera de los varones que pueda responder. ¿Dónde se producen o dónde se anidan los espermatozoides? Mande, licenciado. La pregunta es para usted o para todos los varones que están acá. Yeah. ¿Dónde se producen o dónde se anidan los espermatozoides? Se anidan. ¿En los testículos, dicen? Sí. Correcto. Ya. Muy bien, Anthony. Cuénteme entonces usted, ¿qué sabe o qué investigó de los espermatozoides? Bien, que los gametos masculinos tienen forma alargada y representan 3 partes. La cabeza de forma redonda. Correcto. En el que se halla le repito otra vez el licenciado ya. Okay. El gameto masculino tiene forma alargada y representa 3 partes. La cabeza de forma redonda en el que se halla el citoplasma y el núcleo celular. Una zona intermedia o cuello y una cola o
o flagelo que se usa para moverse rápidamente y llegar hasta el óvulo para unirse a él. Ok, Ya, licenciado. Anthony. Perfecto, Ya. gracias. Vamos a preguntar a Alex Medina. Ya, licenciado. Ok, Alex, dígame, Lo cuénteme, que ¿qué yo- investigó? Ya, en la fecundación humana, los espermatozoides dan el sexo a la nueva célula diploide, pues puede llegar cromosoma sexual X o Y, mientras que el óvulo llega solo el cromosoma X. Ya, muy bien, Alex. Es buena la información que tenemos, pero chicos, para todos, para las chicas y chicos, aún no estamos en el proceso de la fecundación, ¿sí? Vamos por partes, como les decía, pero está bien, Alex. Franklin Musha, cuénteme, Franklin, ¿qué se sabe de los espermatozoides? Por ejemplo, un dato curioso o una pregunta más bien en este caso, ¿cuántos espermatozoides puede eliminar o expulsar durante una eyaculación el hombre? Millones de espermatozoides. Hay un número más o menos, no un número exacto, pero sí más o menos un aproximado. ¿No? Chicos, ¿qué fue? No, lo que yo investigué solo sale que son millones, pero no dice una cantidad específica. Ya, son 250 millones de espermatozoides aproximadamente que un hombre expulsa durante una eyaculación, ya sea una relación sexual o una masturbación. ¿Ok? No se olvide de ese número, 250 millones. ¿Quién más tenemos por acá? David Quinche. Dígame, licenciado. No, usted dígame, David, cuénteme, ¿qué sabe de los espermatozoides? Antes mi tema con chat. Ya, verá, dice que el esperma al salir puede durar en el ambiente dependiendo de la temperatura, todo depende de la temperatura, puede durar de 20 a 30 minutos. En el interior del cuerpo, en el sistema, bueno, en la vagina puede durar más o menos, también depende de más o menos del pH, del pH vaginal, que varía desde 7 a 7.5, y ahí depende, puede durar de 5 a 2 días. Eso es lo que más o Perfecto, menos dependiendo del pH, como dice usted, ¿no es cierto? Así es. ¿Sabe usted qué significa pH? Sí, como dijo, de hidrógeno, ¿cómo era? Potencial de... Potencial de hidrógeno. Ok, perfecto. Pedro Quito, con usted terminamos, Pedro. A ver, no, si todavía falta, tenemos 2 minutos. Pedro, cuénteme, ¿qué sabemos de los espermatozoides? A ver, ¿Qué los sabe usted de su espermatozoides. célula masculina? Los espermatozoides se desarrollan como en los testículos, dentro de un sistema de diminutos de conductos llamados túbulos, seminíferos. Correcto. La función del espermatozoide es formar un cigoto tras la fusión con el núcleo del óvulo. Ok, perfecto. La fecundación mismo. Sí, ese es el buen punto que vamos a hablar de los túbulos seminíferos también. Finalmente, Kevin Huarquila. Señor Huarquila, cuénteme, ¿qué sabemos de los espermatozoides? Yo investigué que el gameto masculino es una célula cuya función consiste en la formación de un cigoto al unir un espermatozoide con el óvulo. Ya, perfecto. Igualmente estamos hablando de la fecundación. Y esto lo vamos a hablar más adelante, chicos. ¿Sí? Ahora bien, vamos entonces a analizar, como bien acaba de mencionar, cuáles son las características de estas células, de los espermatozoides. Primero que nada, nosotros habíamos dicho que esta es una de las células más pequeñas conocidas dentro de lo que es el varón, ¿no es cierto? A diferencia de lo que es la mujer, en relación a lo que es el óvulo, ¿ya? Habíamos visto también que cuando se produce una eyaculación, en este caso una eyaculación humana, en promedio más o menos les había dado un número aproximado que el hombre expulsa 250 millones de espermatozoides, pero les había mencionado que depende también de una condición física
y qué tan saludable sea la vida de una persona, ¿no es cierto? Porque no podemos hablar, por ejemplo, de una persona que toma, que de pronto fuma, tenga la misma cantidad de espermatozoides. ¿Por qué? Porque todo este proceso de, por ejemplo, de malos hábitos tiende a deformar a lo que son los espermatozoides. Entonces, hablando de la vida saludable de un hombre, podemos mencionar que tiende a eyacular de 250 millones de espermatozoides. De estos 250 millones de espermatozoides, un 50% nada en la dirección correcta cuando se produce una eyaculación en una relación sexual. El resto de espermatozoides simplemente se queda sin ningún sentido, ya que tienen muy baja movilidad o simplemente no presentan movilidad. Ya al decir no presentan movilidad, podemos hablar que incluso los mismos espermatozoides ya padecen de una mutación. ¿Por qué? Porque en algunos casos se ha podido ver que ciertos espermatozoides, por ejemplo, o bien tienen la cola muy larga, o se da casos, por ejemplo, de que hay espermatozoides que ni siquiera tienen cola. Esta cola les sirve justamente para moverse, para desplazarse hacia el óvulo cuando se produce, cuando se está produciendo una relación sexual, ¿cierto? Ya les había mencionado que en el caso de los varones específicamente se puede expulsar, de cierta manera utilizar este término, los espermatozoides en una relación sexual o una masturbación. Esa es una de las primeras características de esta célula, ¿no? Del espermatozoide. También podemos mencionar que la calidad, en este caso, de los espermatozoides de un hombre sano, si eyacula frecuentemente, otorgando mayores posibilidades, en este caso, de fertilizar el óvulo, ¿no es cierto? Es por ello que les decía que depende mucho de la condición física y de un buen hábito saludable que tenga un hombre para que pueda también otorgar fertilidad a lo que es fecundar, quiero decir, un óvulo. ¿Ya? Hablemos también de una diferenciación entre términos, ya que muchas de las veces se confunde entre semen y líquido seminal. ¿Ok? Hablar de estos términos, podemos decir que el semen no solo se compone de espermatozoides, ¿cierto? Al hablar de esto también decimos que menos el 10% del volumen del semen de una eyaculación corresponde a los espermatozoides. Es decir, que más el 10% corresponde a lo que son espermatozoides y el 90% constituye lo que es el líquido seminal, ¿no es cierto? Entonces, a eso hacía referencia justamente que hay que diferenciar términos de lo que es el semen y de lo que es el líquido seminal. El 10% corresponden entonces a lo que son los espermatozoides y el 90% corresponde o constituye a lo que es el líquido seminal, ¿no es cierto? Esa es otra de las características que podemos mencionar en relación a lo que es el espermatozoide. Tal vez alguna pregunta o algo que acotar, jóvenes, chicos o chicas. No, listo. Ya. Para ir concluyendo en relación a lo que son características de los espermatozoides, podemos mencionar que en promedio, más o menos cada día, un hombre produce 4.4 millones de espermatozoides. Mire la gran diferencia que existe entre el hombre y la mujer. ¿Cuántos óvulos más o menos producía la mujer? Nos había dado un ejemplo un estudiante. 400 dicen. Exacto, ¿cierto? 400 en este caso, hablando específicamente de las mujeres. Contrario a los varones, decimos que un hombre produce 4.4 millones de espermatozoides por gramo de testículo. Otro dato, bueno, curioso o interesante, por así decirlo, que se sabía que por cada latido de corazón se producían cerca de 50 millones de espermatozoides. Bueno, eso no es que sea algo científicamente comprobado, no, por cada latido de corazón de un hombre. ¿Ya? Entonces, este es otro de los datos curiosos o características de los espermatozoides jóvenes. Ahora bien, como les había dicho, luego de la combinación o de la unión de estos dos gametos, tanto del espermatozoide como del óvulo, nos va a dar un nuevo término. En este caso se va a hacer, lo vamos a conocer como fecundación, ¿cierto? Al momento de fecundar
antes de iniciar con este tema, es bueno mencionar que cuando el óvulo cuando el espermatozoide ingresa a lo que es el óvulo, la cola, esto se queda fuera, esto se expulsa, ya que la cola simplemente le sirve como para poder desplazarse, como para tener movimiento, ¿ya? Es lo único que le sirve para poder llegar hacia el óvulo, ¿no es cierto? Se dice que el óvulo más fuerte llega a lo que es a fecundar el óvulo, ya que este mismo espermatozoide se encarga de eliminar, de aplastar, de destruir a los demás espermatozoides. Como usted puede ver en un pequeño concepto, una pequeña definición de lo que es fecundación, decimos que es la unión de un espermatozoide y un óvulo, el mismo que dará paso por un camino conocido como las trompas de Falopio, hasta llegar a lo que es el útero, ¿no es cierto? Y antes de pasarnos a este tema, chicos, les comparto un video, primeramente del óvulo y luego de lo que es el espermatozoide. A ver. Ya saben, chicos, me mandan un visto bueno para ver si se escucha el audio, ¿sí? Joven. La llamaremos Eva. En el exterior todo parece normal. Sin embargo, dentro de ella, todo se está preparando para una nueva vida humana. En los ovarios de las mujeres podemos ver unas vesículas amarillas, los folículos. En cada folículo se aloja un óvulo inmaduro rodeado de células. En cada ovario encontramos unos 200.000. Estimulado por las hormonas sexuales, uno de los óvulos cambia drásticamente. Las células que lo rodean se dividen de repente y el óvulo crece a gran velocidad. Empuja a los demás, se vuelve 1000 veces más grande y asume un tono azul rojizo. Su tamaño le permitirá romper la pared del ovario. En el exterior, junto a la entrada de las trompas de Falopio, lo están esperando. En cuanto el óvulo llega al exterior, comienza la ovulación. Dos semanas después de la maduración del óvulo, comienza la breve fase fértil de Eva. Son solo unas horas, un día como máximo, en el que se decide si se queda embarazada o no. Desde las trompas, el óvulo se dirige al útero. Mide 1/10 de milímetro. Es la célula más grande del cuerpo humano. Es tan grande que puede verse a simple vista. La suave membrana ciliada que recubre la trompa de Falopio conduce el óvulo hasta su destino. Por la tarde llega Adán, el novio de Eva. Están muy enamorados y quieren fundar una familia. A lo mejor se cumple su deseo. La ocasión es propicia. Cuando el óvulo pierde su envoltorio, está listo para la fecundación. Entonces entra en juego la célula más pequeña del ser humano, el espermatozoide. Moviendo la cola en el sentido de las agujas del reloj, los espermatozoides se aproximan al óvulo e intentan llegar a su interior. Pero solo uno lo consigue.
Al entrar, se libera una proteína que impide la entrada a los demás. El espermatozoide sigue moviéndose en el interior del óvulo. Pierde la cola y su cabeza se dirige al núcleo del óvulo. Las dos células contienen en el núcleo la información genética de la persona que se va a formar. Al final, el núcleo del óvulo y el del espermatozoide se encuentran y se combinan. Esta es una imagen de microscopio de alta resolución de un óvulo fecundado. En el centro están los núcleos del espermatozoide y del óvulo. Es el momento de la fecundación. La célula comienza a dividirse inmediatamente. A nivel celular, aquí es donde nace un ser humano. El viaje continúa. Sin dejar de dividirse, el óvulo fecundado continúa su viaje para llegar a su destino, el útero. Tras 5 días, llega al útero donde anida. En ese momento, de una única célula han nacido 200. 5 meses después, este es el aspecto del feto. Se ve una cara minúscula, las manos e incluso el cordón umbilical. Esa unión entre madre e hijo transporta los nutrientes. Ya en sus primeras fases, las células del pequeño cuerpo toman decisiones importantes. Por ejemplo, Bien, ese es en el caso, chicos, de esta célula conocida como el óvulo. Aquí, como ustedes pueden ver, cuando ingresa el espermatozoide a lo que es el óvulo, la cola se queda fuera, ¿no es cierto? Porque, como les decía, esto simplemente le sirve como desplazamiento para poder llegar hacia el óvulo. Ahora, mi pregunta es, no sé si ustedes conocen cómo es que se da en este caso, un embarazo de gemelos. ¿Ustedes creen que en el mismo óvulo entran 2 espermatozoides o que un espermatozoide se divide? Entran 2 Un espermatozoide se divide. Y Alexandra dice que entran 2 espermatozoides. Javier dice que el único espermatozoide que ingresa se divide. ¿El resto qué dice? Yo digo que se divide también dice. Ok, perfecto. Es la respuesta correcta, ¿sí? Cuando se produce un embarazo de gemelos, no es que en el óvulo entran 2 espermatozoides. Quiere decir que en el mismo óvulo entró un solo espermatozoide y que a su vez este espermatozoide se va a dividir, valga la redundancia, en 2 y a su vez generará lo que es un embarazo doble, ¿no es cierto? A la vez también podemos decir que las placentas más adelante se van a poder dividir. ¿Ya? Eso observaremos en el proceso de lo que es la fecundación, pero quería esto dejarles claro, ¿no? Que cuando se produce un embarazo de gemelos, un solo espermatozoide se divide, ¿no es cierto? Esta cabeza que ustedes pudieron observar ahí se va a dividir conteniendo la misma información genética, en este caso el ADN y el ARN. Es por ello que son conocidos como gemelos, ya que tienen la misma información. Ahora bien, les coloco en las células de los espermatozoides. Por favor, me mandan un mensaje indicándome si se escucha el audio, ¿sí? Ya, chicos, por favor me indican si se escucha. Los gametos masculinos
Es decir, los espermatozoides son células haploides que se generan mediante el proceso de espermatogénesis. En la etapa fetal, las células germinales primordiales llegan al testículo en desarrollo, se diferencian en espermatogonias y se incorporan a los cordones testiculares, en donde se mantienen hasta la pubertad. Cuando el varón llega a la pubertad, los cordones testiculares que se encontraban cerrados se abren y se convierten en túbulos seminíferos. La espermatogénesis, que es la formación de espermatozoides en el testículo, se realiza a lo largo del epitelio de estos túbulos y consta de 3 fases: proliferativa, meiótica y espermiogénesis. En la fase proliferativa, las espermatogonias se convierten en espermatocitos primarios. En la fase meiótica, cada espermatocito primario experimenta la primera división meiótica y produce 2 espermatocitos secundarios, los cuales, a su vez, realizan la segunda división meiótica y generan 4 espermátidas. Finalmente, en la fase de espermiogénesis, las espermátidas se convierten en espermatozoides anatómicamente bien definidos y pasan a la luz de los túbulos seminíferos. Luego, mediante movimientos peristálticos, son transportados hacia los conductos eferentes y de ahí al epidídimo, en donde se almacenan y adquieren la capacidad de mover el flagelo. Un espermatozoide normal mide de 50 a 60 micrómetros de largo y se divide en cabeza, cuello, pieza media y cola. 1. La cabeza es de forma ovalada y está levemente aplanada. Mide 5 micrómetros de largo por 3 de ancho. Su contorno es regular y contiene 2 estructuras: el núcleo y el acrosoma. El núcleo posee la carga genética del espermatozoide, que consiste en 23 cromosomas. Por su parte, el acrosoma, que se forma a partir de la fusión de vesículas procedentes del aparato de Golgi, ocupa la región apical de la cabeza. Contiene enzimas hidrolíticas, principalmente hialuronidasa, y su función consiste en degradar la zona pelúcida del óvulo cuando se realiza la fecundación. Tanto el núcleo como el acrosoma están rodeados por una pequeña cantidad de citoplasma y se hallan revestidos por la membrana plasmática, que se continúa a lo largo del flagelo. 2. El cuello del espermatozoide es una región corta. Posee un centriolo distal que da origen a la pieza media y un centriolo proximal que desaparece después de dar origen al flagelo. También contiene una placa basal, en donde se ancla el axonema, que consiste en 9 dobletes de microtúbulos que rodean a otros 2 centrales, estructura conocida como 9+2, que se prolonga por todo el flagelo. 3. La pieza media o región intermedia mide 5 micrómetros de longitud y contiene la vaina mitocondrial, constituida por mitocondrias dispuestas en espiral alrededor del axonema. Las mitocondrias proporcionan la energía necesaria para el movimiento del flagelo. Y 4. La cola mide de 45 a 50 micrómetros y por su interior discurre el axonema, que confiere la movilidad al espermatozoide y le permite desplazarse a una velocidad promedio de 3 milímetros por minuto. La concentración normal en el eyaculado de un hombre fértil
es igual o mayor que 15 millones de espermatozoides por mililitro de semen. Sin embargo, existen diferentes anormalidades en los espermatozoides que pueden dificultar o impedir la concepción natural. Las más frecuentes son 1. Astenospermia o astenozoospermia, que es la alteración de la movilidad de los espermatozoides. 2. Azoospermia, que es la ausencia total de espermatozoides en el semen. 3. Oligospermia u oligozoospermia. En este caso, la concentración espermática es menor que 15 millones de espermatozoides por mililitro de semen. Y 4. Teratospermia o teratozoospermia. Es cuando más de 96% de los espermatozoides tienen una morfología anormal. Por ejemplo, 2 cabezas, cabeza pequeña, cabeza muy grande, forma alterada de la cabeza, sin cuello o parte intermedia, cuello muy largo, cuello desviado, cola muy corta, cola excesivamente larga, 2 colas o formas extrañas de la cola. Ok, chicos, perfecto. Entonces, eso es en relación a las 2 primeras células que el día de hoy estamos estudiando, hablando propiamente de lo que es el óvulo y el espermatozoide. ¿Tienen tal vez alguna pregunta o algo que acotar, algo que compartir que ustedes conozcan? No, listo. Ya, perfecto. A ver, entonces, vamos al tema de... Bien, entonces nosotros nos habíamos quedado ya en este tema, ¿no es cierto? Hablando propiamente de la fecundación. Bien. A ver, chicos. Como usted puede ver entonces en su pantalla, para hacer una breve introducción de lo que es la fecundación, decimos que es la unión propiamente de estos 2 tipos de células, del espermatozoide y del óvulo, ¿no es cierto? Podemos mencionar también que... A ver... A ver. Deme un minuto que se me quedó frisada mi combo. A ver, chicos, ya. Entonces, como bien puede observar en la pantalla, les decía que la fecundación es la unión del espermatozoide y del óvulo en las trompas de falopio. Pero, ¿en dónde y en qué consiste propiamente la fecundación? Sabemos hoy en día entonces que el proceso de fecundación se produce en el interior del cuerpo de una mujer, ¿cierto? Ya se lo he dicho anteriormente, para que la fecundación ocurra es necesario que la mujer esté en una fase concreta específicamente de un ciclo menstrual, hablando justamente de lo que es la fase de la ovulación, ¿no es cierto? Esto sucede aproximadamente, ¿cuándo? En el día 14 del ciclo menstrual de la mujer, ¿no es cierto? Cuando el óvulo, en este caso, ya ha madurado, sale del ovario y llega ¿hasta dónde?
Una vez que en este caso el óvulo ha madurado, ¿hacia dónde sale? Al útero. Ya sale hacia el útero recorriendo un camino. Ese camino está conocido o es conocido como. Las trompas de falopio. Correcto, ya. Este va a ser el camino que toma propiamente el óvulo hasta llegar al óvulo, perdón, al útero, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede durante, en este caso, la relación sexual, o conocido también como coito? Mediante la eyaculación, millones de espermatozoides, como ustedes han visto, penetran justamente lo que es, o tratan de ingresar a lo que es el óvulo, ¿no es cierto? Pero uno solo llega a fecundar esto, ¿cierto? Entonces podemos decir que durante el coito, mediante la eyaculación de millones de espermatozoides que ingresan o penetran en la vagina de la mujer, atraídos justamente ¿por qué? Por sustancias que emite el óvulo, ¿ya? ¿Cómo es que se va a reconocer o se va a saber esto? Mire que por eso se dice que la máquina es conocida como una máquina perfecta, ¿no es cierto? El cuerpo de una mujer. Este mismo óvulo va a generar sustancias que van a atraer a lo que es el espermatozoide. Es como decirlo, van a hacer un llamado al emitir propiamente lo que son estas sustancias, ¿no es cierto? Ya, eso es en lo que podemos mencionar una breve definición de lo que es la fecundación. Más adelante yo les había mencionado que vamos a estudiar propiamente lo que es los estadios del desarrollo embrionario. ¿Qué es lo que ocurre en la primera semana, segunda, tercera semana y así sucesivamente, ya? ¿Cómo se da el proceso justamente de lo que es la fecundación? Por lo que se sabe y por lo que nosotros conocemos hoy en día, puede parecer un proceso bastante sencillo, ¿no es cierto? Pero de acuerdo a la investigación y lo que propiamente ustedes conocen, es bastante complejo, ¿no es cierto? Ya, no es algo que sea sencillo. Lo cierto es que se deben dar una serie de mecanismos, una serie de etapas y cambios propiamente para que la fecundación pueda llevarse a cabo. En concreto, podemos decir que el proceso de fecundación tiene 4 etapas distintas. Ya mismo se acaba el tiempo, pero avancemos a mencionar cuáles son estas 4 etapas de fecundación. Una de las primeras etapas se la va a conocer como penetración de la corona radiada. Ya, esa va a ser la primera etapa, conocida como penetración de la corona radiada. La próxima semana vamos a hacer una definición de cada uno de estos, ¿sí? La segunda etapa va a ser conocida como la penetración de la zona pelúcida, ¿ok? No se olviden de estos 4 términos que les voy a preguntar el próximo domingo. Ya, ustedes van a hacer una investigación entonces de estas 4 etapas. Una de ellas es la penetración de la corona radiada. La segunda es la penetración de la zona pelúcida. La tercera es la fusión de las membranas. Y finalmente es la fusión del núcleo y formación del cigoto. Ya, esas van a ser las 4 etapas que son fundamentales para que se dé el proceso de la fecundación, ¿sí? Vuelvo a repetir que la primera etapa es la penetración de la corona radiada, la segunda etapa es la penetración de la zona pelúcida, la tercera etapa es la fusión de las membranas, la cuarta y última etapa para que se dé el proceso de fecundación es conocida como la fusión del núcleo y formación del cigoto. ¿Ok? Eso es en relación, chicos, a estas 4 etapas que les acabo de mencionar, ¿sí? Bueno, la próxima clase estaremos analizando también a lo que son la introducción de los tejidos animales. Al hablar de tejidos, justamente hago referencia a lo que son las células, ¿sí? Ya mismo se me termina el tiempo. Esa va a ser una breve introducción de lo que veremos la próxima clase, ¿sí? Hablar justamente de lo que son células eucariotas, células procariotas y la diferenciación entre estas dos, ¿no es cierto? Ya habíamos mencionado que las células eucariotas son propias de los seres multicelulares. Aquí tenemos a lo que es el hombre. Las células procariotas, en este caso se referencia a lo que son virus y bacterias. ¿Por qué? Porque son aquellas que poseen una sola célula, ¿no es cierto? Eso nada